Iniciamos ya el primer tramo de Hoy por Hoy. Dedicarse a la investigación nunca fue fácil, pero la recompensa en forma de satisfacción personal que uno obtiene y de poder ayudar también a los demás, supongo que no tiene precio. Hoy vamos a conocer el trabajo de un grupo de investigadores ligados a la Universidad de Extremadura, en concreto a la Escuela de Enfermería, que está centrado en la enfermedad del Parkinson. Nos acompaña en el estudio José Manuel Fuentes, que es coordinador del grupo PARC, y es profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Genética de la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional de la UEX. José Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido a la cadena SER. Bueno, un trabajo, decía yo en la introducción, que no es fácil, ¿no?, el de la investigación. La investigación no es fácil, primero desde el punto de vista del soporte económico, y más en la época en la que estamos, en la cual la investigación está notando muchísimo la crisis y estamos en un retroceso fundamental, tanto en materia de buen personal que no puede reincorporarse a la investigación en España, pues como de falta de financiación para seguir con investigaciones ya en marcha. Y también, bueno, pues es difícil desde el punto de vista del día a día, porque prácticamente la labor de investigación no tiene un horario determinado y todos nos llevamos trabajo a casa, pasamos muchísimas horas en el laboratorio. O sea que personalmente también requiere un esfuerzo extra, ¿no? Sí, bueno, el tema de ser investigador es un poco como el tema de ser, si me permite la palabra, sacerdote, ¿no? Es muy vocacional. Tienes que ser Voy a añadir yo ahí también el de periodista, que no tenemos horario. Pues estupendo. Entonces me entenderás perfectamente. Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo también es la investigación o las investigaciones que estáis llevando a cabo. Porque, bueno, cuando hablamos siempre de sanidad o de tecnología son palabras un poco raras y a todos nos suenan un poco raro. ¿Son 10 años de trabajo ya o más? Más, 10 un poquito años. Más, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué centrados en el Parkinson? Bueno, en realidad mi vida como investigador no empezó estudiando la enfermedad de Parkinson, estaba estudiando otros aspectos de la bioquímica, de la biología molecular, y la vida te lleva un poco a hacer una investigación biomédica, y dentro de esto pues empezamos a investigar hace cuestión de 13, 14 años en el origen de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial, es decir, no hay un factor definido que la origina, y bueno, actualmente está muy aceptado que hay dos factores fundamentales implicados en su etiología, factores de naturaleza genética y factores, digamos, de tipo medioambiental. Nosotros en la investigación en nuestro grupo pues tocamos un poco ambos factores principales. O sea que lo que estáis tratando de detectar es cuál es el motivo que origina el Parkinson. Bueno, estamos, tanto nosotros como muchísimos grupos de investigación en todo el mundo, tratando obviamente de encontrarlo, porque después de tantos años de investigación, su origen determinado sigue siendo incierto. Nosotros aquí hacemos, por ejemplo, pues un poco la interfase que hay entre determinadas mutaciones que se asocian con la enfermedad de Parkinson y, bueno, pues esa interfase con la exposición a determinados factores tóxicos que también están implicados en el desarrollo de la enfermedad. Porque has dicho que intervienen factores genéticos, es decir, que si pues nuestros padres o abuelos han padecido Parkinson, tenemos cierta... Efectivamente, eso hay que dejarlo bien claro. A día de hoy, pues no hay hay muy pocos factores monogenéticos que se asocien con la enfermedad, es decir, hablando un poquito más claramente, sí, hay muy pocas mutaciones que si las posees de una manera cierta vayas a padecer la enfermedad. Pero está bien claro que hay un grupo de genes y dentro de esos genes pues hay un grupo de mutaciones que, digamos, te predisponen de una manera bastante importante para el padecer la enfermedad. Todo ello, si estás expuesto además pues, a otra serie de factores, digamos, serían coadyuvantes. Uh-huh. Por un lado influyen los genes y por otro lado las condiciones medioambientales. Sí, bueno, está bastante bien estudiado, sobre todo en Estados Unidos, como hay una asociación bastante clara entre los mapas. Se superponen un poco los mapas de utilización de determinados herbicidas y plaguicidas de uso agrosanitario con los mapas de prevalencia de la enfermedad de Parkinson. En Estados Unidos está bastante bien estudiado. Aquí en España, pues un poquito menos, pero también parece que hay una clara asociación entre zonas, digamos, donde se han utilizado en los últimos años pues productos de este tipo, herbicidas, productos agrosanitarios, con zonas donde hay una mayor prevalencia de la enfermedad. Pero, digamos, la certeza evidente no existe todavía. Uh-huh. En este caso, en esta relación que podemos establecer, ¿Extremadura está bien o mal situada? Bueno, Extremadura tiene una prevalencia de la enfermedad pues un poquito superior a lo que sería la media nacional, que la media nacional coincide un poco con lo que sería la media mundial.
O sea que sí que tenemos ese una terreno, prevalencia mayor, sí. Teniendo en cuenta también, ¿no?, la superficie de cultivo que tenemos aquí, supongo que eso algo tendrá que ver, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ser muy cauto Con este tipo de afirmaciones. Con este tipo de informaciones, efectivamente, porque por supuesto en Extremadura se están utilizando, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, entonces se están utilizando sustancias de este tipo y no todo el mundo desarrolla la enfermedad. Está claro que es bastante más complejo y tiene que haber algo ahí, sobre todo una interfase entre factores genéticos y la exposición, que es lo que haga que en un momento dado en una persona se desarrolle la enfermedad y en el vecino, que está expuesto probablemente a los mismos factores, no la desarrolle. ¿Y cómo es el trabajo que realizáis? Porque uno se imagina siempre a un investigador con su bata blanca en un laboratorio, en fin, ¿esto cómo es? Sí, bueno, la típica imagen del investigador es la bata blanca, el pelo desordenado, la mirada perdida. Nada, y los botes echando humo, sí. Bueno, la labor del investigador en realidad tampoco es así. Lo de la bata blanca, seguro. Lo de pelo desordenado, pues depende del día y del aire. Y lo de la mirada perdida, pues también, depende. Si estás concentrado o no estás concentrado, depende del día. Pero bueno, en realidad la labor del investigador, como te he dicho antes, es una labor muy seria, una labor muy dura, una labor muy constante del día a día, de semana a semana, del año tras año. Es decir, muchas veces se entiende que la sociedad pues quiera unos resultados inminentes de los resultados de investigación, y eso desgraciadamente nunca es así. En investigación los experimentos que estamos haciendo a día de hoy en el laboratorio sí sirven para algo, no sirvieron antes de 10, 15 años, pero vamos, ningún tipo de investigación. Requiere muchísimos tipos de controles posteriores, desde que descubrimos algo, digamos, en un modelo animal o en un sistema in vitro, hasta que eso, si en su caso, puede llegar a tener una aplicación directa sobre el ser humano. Ese es el problema quizás que tenemos los investigadores con respecto a tema de financiación, porque siempre se requieren resultados rápidos, normalmente en 4 años, ¿no? Y esto es mucho más a largo plazo. Claro, es decir... ¿Podrían ser interesantes estas investigaciones, por ejemplo, para futuros fármacos, por ejemplo? Pero, claro, estamos hablando de muy a largo plazo. Claro, pero nosotros estudiamos concretamente un proceso de biología celular, un proceso que sucede en la célula, que recibe el nombre de autofagia, que esencialmente es un proceso de autodigestión de la célula. Y evidentemente ese es un proceso que se sabe que está implicado en el desarrollo de la enfermedad. Nosotros, bueno, somos bastante expertos en el tema y estamos constantemente viendo cómo se modifica este proceso. Además, trabajamos con células procedentes de enfermos, de Parkinson, las comparamos con personas control, vemos cuáles son las diferencias a nivel de esa maquinaria de este proceso intracelular. Usamos distintas sustancias para tratar de modificarla, por supuesto. Nuestro anhelo en el futuro sería tratar de encontrar sustancias, alguna fármaco, alguna sustancia que administrada pudiera no curar, que eso creo que en los próximos 30 o 40 años va a ser muy difícil encontrar una sustancia, si se encuentra alguna vez que cure, pero sí de paliar, retrasar, frenar, hacer un poquito más agradable la vida. En eso estamos, pero evidentemente podemos llevarnos toda la vida trabajando sin conseguirlo. Bueno, pequeños pasitos que son importantes y que son interesantes, desde luego. A la hora de trabajar, no sé si estáis en contacto precisamente con pacientes, con familias. Si ha evolucionado también la enfermedad en estos 14 años, el Parkinson. Nosotros somos el único grupo aquí en Extremadura que pertenecemos a un centro que se llama Cibernet, que es el Centro de Investigación Biomédica sobre Enfermedades Neurodegenerativas, que es un poco el centro puntero que tiene el Instituto de Salud Carlos III para el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. Entramos dentro de este, digamos, centro de excelencia en el año 2006, donde hemos permanecido desde entonces, y entonces ha sido muy interesante porque es un centro donde convivimos en grupos de investigación tanto básicos, digamos que de una investigación más básica, con grupos de investigación clínicos. Además hacemos distintos foros sociales donde también se participan con enfermos. Nuestro grupo también pues tiene mucha relación con la Asociación Parkinson Extremadura, aquí sobre todo con su sede de Mérida, entonces tanto en actividades de divulgación, en fin. La labor del investigador, y no sé si me he salido un poco de la pregunta que me estaba formulando, tiene que estar obviamente muy dedicada, muy centrada hacia la sociedad. También, por supuesto, nosotros no tenemos que, en nuestros resultados, todo lo que hacemos, está claro que es buscar un beneficio para cada una de nuestra parcela de investigación, y desde ese punto de vista pues tenemos que participar. ¿Cuánto se ha modificado la enfermedad en estos últimos 14 años? Pues hace 14 años prácticamente no se conocía ningún gen que estuviera asociado con la enfermedad. Y a día de hoy se conocen del orden de 15.
solamente desde ese punto de vista ya se ha avanzado, Pues se ha avanzado un poquito. Desde Sí, luego, la siempre el investigación avanza. conocimiento, ¿no? Antes existía, lo que pasa que no sabíamos ponerle nombre. Efectivamente, y eso pasa todavía. En muchos casos, en el caso de la enfermedad de Parkinson, se denominan esporádicos. Esporádico es un poco un cajón desastre para decir, señores, no sabemos lo que está pasando aquí. Sencillamente puede ser que exista algún gen, que exista algún factor que en la actualidad no se conozca y que dé explicación a algunos de esos casos, o a bastantes, o a un número determinado de esos casos que actualmente se denominan esporádicos. Bueno, pues estamos viendo cómo desde Cáceres, desde Extremadura, se realizan investigaciones de gran peso como la que hoy nos ocupa. El Parkinson, que es el objeto de estudio por parte de este grupo, PARC, que está vinculado a la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional de la UEX, aquí en Cáceres. José Manuel Fuentes, coordinador del grupo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y que los resultados, bueno, pues que vayan siendo cada vez más, para arrojar también un poquito de esperanza. Quisiera solamente matizar que el centro ya se denomina Facultad de Enfermería. Bueno, pues Facultad de Enfermería. Es que si no, no entro mañana. Ah, si vale, no, lo vale. matizo. Pues Facultad de Enfermería. Error mío, desde luego. No. Muchas gracias, José Manuel. A ustedes.